Bienvenidos, amados hermanos, el Eterno los bendiga. Estamos aquí en este tiempo, en tiempo de Modianí, tiempo de Shabbat. Somos un grupo de hermanos, somos discípulos de Yeshua, creemos en Él y hoy queremos compartir. Tenemos una invitada de honor hoy, junto a mi hermana Alejandra y mi hermano Matías. Somos de Chile y hemos invitado a una maestra. Somos discípulos y queremos aprender de ellos. Y ella tiene este libro que ustedes ven acá, atrás en esta pared que tengo acá atrás, que se llama El Camino del Discípulo. Y queremos compartir con ustedes también, con la autora de este libro, y quiero invitar a mi hermana Katy que ella se presente, eh, para que podamos conocerla más acá en Chile, porque en marzo ya va a estar con nosotros, visitándonos y aprendiendo más de sus enseñanzas. Bienvenida, hermana Katy, el Eterno la bendiga. Presentes aquí a nuestros hermanos. Gracias. Pues sí, mi nombre es Katy Gómez, soy mexicana. Nací por el año 1971 para que hagan las cuentas. Tengo 28 años sirviendo al Eterno en el ministerio de tiempo completo. Por 23 años el Padre me permitió trabajar y servir en una congregación junto con mi esposo, plantando la iglesia, enseñando, discipulando, aconsejando. En el año 2019 el Padre llamó a mi esposo a descansar después de una batalla de 3 años con el cáncer, con leucemia. A raíz de eso, pues entré yo en un proceso obviamente de duelo, de mucha depresión, ansiedad, y uno de los consejos de mi terapeuta fue escribir primero lo que sentía, lo que estaba yo de alguna manera viviendo y poniéndole nombre a las emociones. El resultado de esa terapia se convirtió en un libro que también está disponible en Amazon, que se llama Duelo para Novatos. A mí me gusta mucho escribir, me gusta mucho compartir la palabra del Señor. Creo que el Señor me ha dado un don de enseñanza. Me gusta estudiar y lo que aprendo siempre siento la necesidad de compartírselo a alguien. Y en el año 2020, justo en medio de la pandemia, para muchos fue un parteaguas ese tiempo. Bueno, yo tenía ya 14 años estudiando la escritura verso a verso y encontrando muchos tesoros en la palabra del Señor, aprendiendo muchas cosas a través del lenguaje. Me gusta mucho aprender también idiomas. Y entonces descubriendo en los secretos del idioma hebreo, descubrí muchas cosas que me di cuenta que necesitábamos profundizar y aprender más acerca de la palabra del Señor. Y en el 2020, en medio de la pandemia, decidí subir algunos videos de algunas enseñanzas que ya había dado a las mujeres de nuestra congregación con la idea de que ellas tuvieran algo que estudiar en medio de la pandemia. Y esos videos se volvieron virales. Me di cuenta que había una multitud que tenía también hambre y sed de estudiar la palabra, de aprender de la escritura. Y eso me he dedicado los últimos 3 años de mi vida a enseñar la palabra del Señor verso a verso. Yo creo que enseñar la escritura desde su contexto histórico, cultural y gramatical puede hacer una gran diferencia en la vida de las personas, porque podemos encontrar no solo nuestra identidad, la raíz de nuestra fe, sino qué es lo que Dios quiere para nosotros. Yo creo que esto es lo más maravilloso que puede descubrir un creyente, es qué quiere Dios de nosotros, cuánto nos ama y cómo espera Él ser amado por aquellos que hemos sido rescatados por su gracia. Entonces a esto me dedico, esto hago, y de tiempo completo sirvo al Señor también ahora en esta nueva etapa de mi vida, de tiempo completo, y estoy muy agradecida que tengo estas oportunidades como esta noche con ustedes de compartir la palabra y descubrir estos secretos de la escritura. Amén. Gracias, hermana Katy. Sí, nosotros somos sus discípulas. Acá estudiamos su, bueno, Génesis, todos los estudios que usted está llevando a cabo. Y sí, tiene ese don de enseñar, se hace muy fácil y entendible lo que usted nos entrega, así que eso se agradece enormemente. Eh, y que sea verso por verso y en orden, yo creo que es una de las cosas que a nosotros nos ha llevado a abrir los ojos, porque en realidad estábamos siempre en ese leer aquí, leer acá y nunca podíamos conectar nada. Y cuando ya empezó el Señor, bueno, la pandemia
fue buena y fue mala en cierta medida, pero a muchos también nos acercó a estudiar. Y los que estábamos estudiando encontramos la verdad, encontramos la palabra del Eterno, encontramos su Torá, sus mandamientos, y hoy queremos aprender a ser buenos discípulos. Eso es lo que nosotros queremos hacer. Para poder también, como usted dice, entregar mañana su palabra, pero su palabra pura, viva y que está vigente hasta el día de hoy. En este libro que usted, acá lo tengo, tengo impreso ya, eh, queremos saber qué es lo que es realmente un discípulo, porque en esta parte de su libro, y a mí me pasó muchas veces que nosotros decíamos una oración y creíamos que con esa oración estaba todo listo. Y yo me acuerdo haberla repetido muchas veces y encontraba que no había un cambio en mí, o sea, yo encontraba que seguía igual. Pero hoy en día, donde ya voy entendiendo más, eh, no era esa la forma, no era esa la forma. Tampoco es un discípulo el que sigue una religión. Nosotros somos discípulos de Yeshua. Entonces, eso es bueno, la primera pregunta, ¿qué es lo que es realmente ser un discípulo? Esa es como mi primera pregunta. La palabra discípulo tiene la raíz en hebreo de la palabra, bueno, la palabra discípulo en hebreo es talmid, y la raíz de esta palabra en hebreo, lemud, la raíz, nos lleva a entender que un discípulo es una persona que ha sido entrenada. Es la misma palabra que se puede utilizar como para la vara de corrección, pero también para alguien que toma tiempo para escudriñar, estudiar, ser corregido, ser entrenado. Es decir, que un discípulo es alguien que se vuelve experto en algo. Cuando nosotros decimos que somos discípulos de Jesús o de Yeshua el Mesías, implica que somos expertos en sus enseñanzas. Y desde la perspectiva de la escritura, desde la perspectiva bíblica, sabemos que no basta solamente recibir información. La fe es algo que se practica, la fe es algo que se hace. Una de las frases que utilizo mucho en mis clases es que lo que creemos es lo que hacemos o hacemos lo que creemos. Entonces, un discípulo es alguien que está entrenado, que ha sido corregido, que ha sido instruido por un maestro y se vuelve experto en sus enseñanzas. De tal manera que los que decimos que seguimos a Yeshua el Mesías, tenemos que caminar detrás de sus pasos hasta convertirnos en expertos de todo lo que Él nos enseñó. Entonces yo quiero animarlos a primero a tener esa perspectiva, ¿no? Cuando hablamos de discípulo, no solamente es alguien que se siente atraído por Cristo, porque esto es lo que solíamos pensar, ¿no? Y es interesante que haces esa mención, ¿no? De que nos dijeron, es que hay que hacer una oración y eso basta, ¿no? Para ser salvo. Pero nuestro Mesías dijo en Mateo 28 que fuéramos por todo el mundo e hiciéramos discípulos, y luego dice cómo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he enseñado. Entonces, un discípulo del Mesías de Israel va a aprender todas las cosas que Él nos enseñó y va a guardar. Esta palabra shamar en hebreo tiene la intención de poner un resguardo, como si pusiéramos una barda de protección para que no se nos escape el tesoro, para no perder el tesoro. Es decir, es tan importante lo que estamos recibiendo, es tan valioso lo que estamos recibiendo como si fuera un tesoro de gran precio. Por tal razón, seguimos estudiando y aprendiendo todos los días de nuestra vida. No es algo que se va a acabar o que sucede solamente con una oración. Es decir, la salvación no es un evento, la salvación es un estilo de vida. Ser salvo no significa que hice algo para salvarme, porque esto es muy interesante. Predicamos y somos muy insistentes en que la salvación es por gracia, y sin embargo decimos que nosotros hicimos una oración y ya por eso somos salvos. Lo que me salva no es la oración, lo que me salva es el Mesías. Él es la salvación. De hecho, la salvación no es ni un concepto ni una cosa, porque a veces pensamos, es que agarro como si fuera la salvación una pluma, ¿no? Y me la meto en la bolsa y ya soy salvo. La salvación es una persona. La salvación se llama Jesús, Yeshua, el Mesías de Israel. De hecho, su nombre, Yeshua, significa eso, salvación. La oración es como la declaración de matrimonio en el altar de un hombre y una mujer en el que deciden
unir sus vidas y declaran públicamente sí acepto. Pero ahí no se acaba el matrimonio, o sea, no porque ya dijeron sí acepto, ya cada quien se va a su casa y sigue su vida como si nada, ¿no? La idea es comenzar una nueva familia, comenzar una relación en el que vamos a conocernos, vamos a animarnos, vamos a crecer juntos, vamos a luchar el uno con el otro para perfeccionarnos. Y lo mismo sucede con nuestra relación con el Eterno, es una relación matrimonial. La oración puede simplemente significar sí, Señor, sí acepto, como Israel declaró en el Sinaí, todo lo que el Señor diga haremos y obedeceremos. De alguna manera esa oración de fe, de arrepentimiento, es solamente el comienzo para declarar públicamente, Señor, me arrepiento, tú tienes toda la razón y ahora quiero caminar detrás de tu salvación el resto de mi vida. La salvación es un camino que se camina completo, de principio a fin, no es nada más pararse en la puerta y asumir que porque estoy parado en la puerta recibo todos los beneficios del reino. Necesito caminar hacia la salvación, quien es Yeshua. ¿Les ayuda esa explicación? Amén, sí. Sí, es que hoy en día, aparte como ir conociendo también los significados, qué significan realmente las palabras que vamos viendo en la escritura, sobre todo en la raíz de las palabras en hebreo, nos dan mucho más sentido a lo que vamos estudiando. Así como la palabra oír, que nos decía Yeshua, que teníamos que oír. Entonces, ¿qué es la palabra Shema? Que Así es. también significa obedecer. Y ese concepto de oír y obedecer, bueno, yo creo que nunca lo relacionamos. Me gustaría que nos explicara usted qué significa realmente oír en hebreo. Sí, esta palabra Shema en hebreo se puede traducir indistintamente como oír y como obedecer. Vamos a encontrar muchos pasajes en la escritura que la misma palabra que tenemos en hebreo Shema la van a traducir indistintamente, como escuchar y como obedecer. Shema en hebreo significa oír inteligentemente. Cuando uno escucha inteligentemente, se espera que uno responda a la información que recibió. Desde la perspectiva de la filosofía con la que fuimos de alguna manera educados todos nosotros, porque todos nosotros ahora en el occidente, sin darnos cuenta, fuimos educados con una filosofía greco-latina. Perdón. Esta forma de pensar greco-latina o esta filosofía llega a la conclusión de que el conocimiento es lo único que es importante, ¿no? Y a veces pensamos que porque sabemos algo ya está de alguna manera resuelto el asunto. Pero cuando la escritura nos llama a escuchar, siempre nos va a llamar, en particular cuando Dios nos llama a escuchar, nos está invitando a responder inteligentemente a lo que Él está diciendo. Por ejemplo, ¿no? Me gusta mucho el ejemplo de cuando a mis hijos les decía, arreglen su habitación. Y yo mandaba a mis hijos a arreglar su habitación. Y yo esperaba que cuando yo fuera al cuarto unos minutos después, la habitación estuviera arreglada. Si la habitación no estaba arreglada, la pregunta siempre era, ¿no me escucharon? O sea, no solamente estaba yo esperando que entrara la información por su canal auditivo, yo estaba esperando que ellos respondieran a la orden que se les había dado. Y con Dios es exactamente lo mismo. El Señor está esperando que prestemos atención a lo que nos está diciendo para que actuemos inteligentemente a lo que Él nos está solicitando, ordenando o mandado. Entonces, parte de las buenas nuevas o del Evangelio es entender que Dios está haciendo un llamado a su pueblo a escuchar y a obedecer. Si solamente se tratara de recibir la información y de no hacer nada, no habría razón de entender lo que los discípulos nos están de alguna manera repitiendo una y otra vez. Por ejemplo, Santiago, que dice, no son los oidores porque no son solamente, no dice, porque no quiero, hermanos, que seáis solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Y en otra porción dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Es decir, que no basta solamente que digamos que tenemos fe. Por eso es tan importante no quedarnos con esta idea de que porque ya dije una oración ya soy salvo. La realidad es que
la obediencia es el resultado de la fe que realmente me ha salvado. Si mi vida no está produciendo el fruto de lo que digo que yo creo, entonces me estoy engañando a mí mismo, que es lo mismo que dice las cartas de Juan, ¿no? Primera, segunda, tercera carta de Juan, que insiste en que el que dice que ama a Dios tiene que guardar sus mandamientos, tiene que hacer lo que él dijo que era justo, bueno y santo. Lo mismo dice Pablo, o lo dijo nuestro Mesías en Juan capítulo 15. Nos vamos a ser conocidos por nuestros frutos. Y si estamos pegados a la vid, entonces vamos a producir el fruto del alimento que estamos recibiendo. Si es la palabra de Dios la que ha sido sembrada en nuestro corazón, entonces el resultado de esta salvación y de esta relación es oír y obedecer. El que cree tiene que oír y obedecer y tiene que verse en en el fruto de su vida. Su vida tiene que dar evidencia de lo que hacemos. Estas son las obras buenas que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces no basta solamente tener conocimiento de la palabra, tenemos que oír y obedecer, actuar. Por eso nuestro Mesías terminaba sus sermones, por ejemplo, con el que tenga oídos para oír, que oiga. Este es un hebraísmo. Nosotros a lo mejor nos suena redundante, pero en hebreo lo que estaría diciendo es el que tenga oídos para Shema, Shema, el que tenga oídos para oír y obedezca. La fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. También parece una redundancia. ¿Qué está diciendo Pablo? La fe viene por el oír y por obedecer la palabra de Dios. No basta que digas que lo amas si no se nota en tu comportamiento. El resultado de tu fe siempre tiene que ser obras justas. Si hemos sido justificados por la sangre del Mesías, entonces el resultado es una vida de justicia. De otra manera sería una contradicción. Decimos que creemos, pero estamos siendo engañados. Eso es lo que significa Shema, oír y obedecer. Amén, amén. Muy claro, muy clarito. Le voy a dar el pase a mi hermanita Alejandra, si tiene alguna pregunta, algún comentario igual del libro. Sí, gracias hermana Katy por estar acá con nosotros, por acompañarnos. De verdad que nos hacíamos nosotros la pregunta, ¿qué es ser un buen discípulo? Y el poder hoy entender la escritura, tener esa fe obediente, esa fe en acción que lleva a ejecutar lo que el Padre nos está enseñando por medio de su escritura, de verdad que es la que nos lleva a escuchar, es hacer ese Shema, escucha, pon atención, guarda mis palabras en tu corazón y que ellas produzcan vida en nosotros para poder llevar esos frutos. Y entender que este camino del discípulo es un camino estrecho, como el Señor ya nos había mostrado en su palabra, con muchas pruebas, incluso dentro de este camino, pero ciertamente que con su ayuda vamos saliendo adelante. Y claro, como decía, siempre nos quedábamos con lo que usted ya nos había compartido, con esa oración y la repetíamos una y otra vez. A veces nos sentíamos culpables y venía esa carga de culpabilidad y volvíamos nuevamente a recitar esa oración diciendo que Jesús entraba en nuestro corazón, pero de verdad que ahora ya al entender su palabra, su misma palabra nos va haciendo libre la escritura. Así que más que nada decir, bueno, hay tanto que aprender, hermana Katy, son tantas preguntas, decir, y a lo mejor se nos van algunas preguntas. La oración, yo hacía el alcance de la oración. Hoy en día la oración está un poquito tergiversada. ¿Por qué? Para que se me entienda. En el cristianismo, cuando nosotros estábamos en la iglesia evangélica, sabíamos, entendíamos por medio de la escritura cómo podíamos ejecutar una oración que fuera sincera, que fuera humilde y pidiéndole al Señor. Hoy en día, que tenemos un poquito más de revelación por misericordia del Eterno, los hermanos se cargan el sidur, se cargan a oraciones que ya están prescritas, es decir, están ahí escritas, y el enfoque ya está cambiado, porque dicen, no, es que ya no se puede orar en forma humilde, con un corazón sincero, contrito y humillado, como dice la palabra, sino que vámonos a esta oración que ya es el modelo de oración. Y ahí es como digo yo,
ciertamente que nosotros a lo mejor vivíamos ignorantemente, pero podíamos llegar a nuestro Padre. Y hoy que ya tenemos la revelación de la Torá, ya sabemos de Yeshua, ¿por qué se hace este cambio? Es decir, ciertamente que el discípulo está enredado, se enredó, se perdió en el camino, parece. Sí, ¿sabes qué pasa? Que es muy fácil caer en la tradición porque es muy atractiva y porque es muy cómoda. O sea, es muy fácil repetir cosas. Y para el discípulo implica estudiar, escudriñar, investigar. Todas mis clases, ustedes saben cómo las termino. No dejes que nadie te diga lo que dice la Biblia. Léela por ti mismo. Y si algo observamos en la enseñanza de nuestro Mesías es que no debíamos hacer repeticiones vanas, que no hiciéramos como hacían los gentiles o como hacían los fariseos, ¿no? Que pensaban que por sus oraciones largas o por sus repeticiones o sus rezos iban a ser escuchados por Dios. ¿Qué significa orar? La palabra oración en hebreo. La palabra oración en hebreo es la palabra palal. Y palal, cuando nos vamos a los pictogramas en el hebreo antiguo, la letra Pei significa boca y tiene dos letras Lamed, 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 Pei, Lamed, Lamed. Y la letra Lamed representa un callado. Entonces, dos callados representa aquel que dirige o aquel que es el jefe y que es el juez. Entonces, orar significa postrarnos delante de la autoridad y presentar nuestra súplica, porque Él es el juez justo. Y vamos a observar una y otra vez cómo en la Escritura observamos este patrón, ¿no? De personas postradas rogando a aquel que puede responder con justicia a nuestra necesidad. Cuando nosotros oramos no estamos esperando convencer a Dios. Y no podemos pensar que porque ese es el asunto, ¿no? Una repetición, una vana repetición implicaría que la oración se vuelve en algo mágico que puede de alguna manera, que algunos así lo dicen, ¿no? La oración es la llave que abre las puertas al cielo y somos muy románticos, suena así como muy romántico y muy espiritual decir eso. Pero realmente Palal en hebreo representa esta idea de caer delante de aquel que tiene toda la autoridad y que va a hacer lo que Él quiera con mi necesidad. Él puede cambiar mis circunstancias o dejarlas como está. Pero cuando yo me acerco a Él, lo que yo estoy esperando es que Él cambie mi corazón, que me ayude a entender cuál es su voluntad, porque yo quiero actuar de acuerdo a su voluntad, sin importar la circunstancia en la que esté. Y ahí se conecta con otro asunto que es muy interesante, con el asunto de la prueba. La palabra que está ahí en hebreo usualmente detrás de la palabra prueba, nosotros vemos la prueba como un examen, ¿no? Como cuando yo me siento en la escuela y me ponen el papel y tengo que demostrar que sé lo suficiente, ¿no? Sobre el curso. Pues la prueba delante de Dios no tiene ese propósito. La prueba en la Escritura tiene el propósito de elevarnos o de acercarnos a Dios. Cuando Abraham fue probado, fue para elevarlo, para acercarlo más al Eterno. ¿Por qué? Porque la prueba te perfecciona, te completa, hace que brille lo mejor de ti y es la oportunidad para desechar lo que no sirve en tu vida. Cuando estamos en esa situación y vamos a nuestras rodillas a suplicar al Eterno que intervenga en nuestra situación, es porque queremos que el Señor nos eleve o nos lleve al siguiente, literalmente el siguiente nivel espiritual, no en el sentido de que tengamos que estar subiendo una escalera, sino de irnos completando, de ir rellenando esas partes de nuestro ser, de nuestro espíritu que todavía están incompletas, ¿no? Que nos eleve para acercarnos a la imagen de Cristo, la imagen del Mesías. Entonces, en nuestra cultura religiosa, pues es más fácil porque estamos acostumbrados, salimos de Roma y estamos acostumbrados a repetir cosas. Pero el problema es que ahora salimos de Roma y terminamos metidos en Babilonia, otra vez repitiendo cosas. Necesitamos entender eso. Cuando el Señor nos enseña la oración modelo, no era una vana repetición, era eso, una oración modelo. Maestro, enséñanos a orar. ¿Y qué es lo que le enseñó el maestro a los discípulos? Padre nuestro. Tenemos un Padre y es de todos nosotros, de la comunidad.
Cuando estás orando, estás pensando en comunidad. A veces se nos olvida eso. A veces estamos solamente, Señor, yo necesito, yo tengo, por favor, dame. Y no pensamos que somos parte de un cuerpo, ¿no? Y tenemos que pensar así corporativamente. Hasta cuando adoramos, estamos adorando en comunidad, cantando yo te sirvo, yo te busco, yo te amo, como si estuviéramos solos, ¿no? Y la oración hebrea siempre está en comunidad. Padre nuestro que estás en los cielos, que tu nombre sea santo, Señor. ¿Cómo santificamos el nombre del Señor? Pues mis acciones, mis palabras, Señor, que no manchen tu reputación, nada de lo que yo estoy haciendo. Que venga tu reino, Señor. Estamos anhelando que regreses, que sea establecido el reino de los cielos en la tierra, que podamos mirarte cara a cara y que tengamos el privilegio de estar delante de tu presencia un día y mirar tu rostro, Señor. Qué gran privilegio y cuánto anhelamos el establecimiento de tu reino. Danos el pan nuevo de cada día, hoy. Danos lo que necesitamos hoy. No me voy a afanar por la comida de mañana, ni de pasado mañana, ni no sé qué va a pasar el próximo mes. Es lo que necesito hoy, Señor, ya sea físicamente o espiritualmente, Señor. Yo sé que cada día tengo la oportunidad de renovar mi pan y alimentarme. Señor, perdóname y ayúdame a perdonar a los que me ofenden. De la misma manera, Señor, como yo me doy cuenta que transgredo tus instrucciones y que soy humana. Ayúdame, Señor, a ver que los demás son como yo y que necesito también perdonarles. O sea, la oración modelo nos obliga a examinarnos, a ser humildes. De ninguna manera es una vana repetición. Entonces, aunque hay oraciones muy bonitas y a lo mejor tienen un significado muy hermoso, tenemos que tener mucho cuidado de no repetir patrones que nos alejan de realmente entender el propósito, ¿no? Del acercarnos al trono de la gracia, de esta oportunidad que tenemos de acercarnos al trono de la gracia. Y necesitamos ser humildes para pensar bien nuestras oraciones, para pensar en el protocolo necesario para acercarnos al trono. Pero fue nuestro mismo Mesías en el que dijo que tuviéramos cuidado, ¿no? ¿Cómo orábamos? Nos metemos en el lugar secreto, no hacemos oraciones para que todos los demás nos escuchen y nos den nuestra palmadita, y no hacemos vanas repeticiones. No podemos impresionar a Dios, ¿no? Y aunque a mí me gusta aprenderme oraciones en hebreo, eso no significa ni que mi oración es más espiritual, ni llega más al cielo, ni es mejor porque está en otro idioma, porque Dios entiende perfectamente porque Él hizo todos los idiomas lo que estamos diciendo. Y yo creo que necesitamos recordar eso, ¿no? El juez o el propósito de aquel que era juez en Israel, su trabajo era restaurar la vida de otra persona. Cuando alguien se acercaba a un juez, los gobernantes de Israel o los jueces de Israel, tenemos que imaginarnos a estas personas a las que la gente se acercaba con urgencia para que atendieran su caso, ¿no? Y tenemos la historia de la viuda, ¿no? Que va con el juez y le insiste, ¿no? Atiende mi caso, resuelve mi asunto, ¿no? Y él dice que el rey malo resuelve el asunto de esta anciana viuda para que no le sea molesta. Dice, si los hombres que son malos actúan así, ¿cuánto más el Padre que está en los cielos no va a responder a la súplica de sus hijos? Entonces, esta imagen de la urgencia de ir a la puerta de la ciudad, esperar nuestro turno para presentar, ¿no? Nuestro caso y suplicar por la intervención del juez. Esta es la idea, ¿no? De aquel que nos acercamos al trono de la gracia. Los salmos observamos una y otra vez, ¿no? Esta forma de oración, ¿no? De que Señor, interven en mi caso, mira cómo me tratan mis enemigos, mira, me están persiguiendo, Señor. Oh, Padre, he pecado. Me acerco a ti esperando de tu misericordia. Yo sé lo que merezco, pero yo sé que también eres lleno de gracia, Padre eterno. No quites de mí tu Santo Espíritu, ¿no? Como oraba David en el Salmo 51. Entonces, cuando oramos,
estamos suplicando a Dios que nos ilumine para saber cómo deberíamos actuar, para que podamos actuar en justicia delante de la situación, o el Señor haga justicia delante de la situación que estamos viviendo. Tenemos que pensar en el lenguaje de Dios, en el sentido de que tenemos que pedir conforme a su voluntad. Y por eso Santiago dice, ustedes piden y no reciben, porque están pidiendo para malos propósitos, solamente para sus placeres, ¿no? Necesitamos ser lentos para hablar y escuchar, poner atención. Cuando estamos hablando, estamos también deseando escuchar la voz del Señor. ¿Cómo podemos escuchar la voz del Señor? Pues abre tu Biblia y léela en voz alta. Si quieres escuchar la voz de Dios, abre tu Biblia, léela en voz alta y recibe de la extraordinaria sabiduría y de la inteligencia que viene de parte de Dios. Y seguramente en este anhelo de entender, Dios va a darte revelación de qué es lo que debes hacer. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, porque es muy fácil salir de una tradición para caer en la otra y perdernos de la esencia, ¿no? De qué era lo que teníamos que hacer. Muchas veces les voy a repetir, el Señor nos llamó a regresar al Padre, no regresar al hermano mayor, ¿no? Es lo que dice la parábola del Hijo Pródigo. Tenemos que regresar al Padre. Y regresar al Padre es volver a su palabra. Lo más sencillo, lo más limpio. Necesitamos tener cuidado de no quitarle, pero también tener mucho cuidado de no añadirle. Es bien fácil añadirle a la palabra del Señor. Y tanto quitándole como poniéndole, nos dificulta o nos imposibilita obedecer sus mandamientos, como lo dijo nuestro Mesías en Marcos capítulo 7. Ustedes invalidáis el mandamiento por guardar la tradición. Entonces, aunque no tiene nada de malo, porque así lo voy a decir, o sea, si sabes decir Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamot sin lejen min haaretz, yo lo puedo decir, no significa que porque lo puedo decir en hebreo tenga más poder que si digo bendito eres Señor, creador del universo, que nos das el pan del cielo. Dios entiende perfectamente lo que acabo de decir y probablemente haya más humildad si lo digo en secreto al Señor en español, ¿no? Amén. Gracias, hermana Katy. Me gustó eso que lo leí aquí en el libro, que dice que si quieres escuchar la voz de Dios, léela en voz alta. me gustó. Tienes Así toda es. la razón, pues es súper simple. Uno siempre dice, yo nunca he escuchado la voz de Dios, decía yo no. Sé que hay personas que le han escuchado, pero cuando leí esa parte yo dije, oh, esto es verdad. Mi hermano Matías, les vamos a dar a ustedes su oportunidad de preguntar. Mi hermano Matías está en un lugar como bien, en un cerrito, bien lejos, así que ojalá Dios quiera que su internet se porte bien. Hermano Matías. Saludos, hermana Katy. Bendiciones, mi hermano. Sí, muy contento también por la oportunidad que se nos da, ¿cierto? El Eterno es proveedor de todas estas circunstancias que son hermosas. La ciencia ha avanzado tanto que nos permite estar conectados con México hoy día. Aquí y acá también tenemos diferentes distancias también. Y bueno, damos gracias al Eterno por todo esto, que Él ya desde antes había anticipado, así que bendito sea Él. Sí, mi pregunta es, bueno, en relación también a la palabra Shema, oír y obedecer. Ciertamente el camino de discípulos es un proceso, ¿cierto? Y hay un texto que define de alguna forma. Voy a leer 3 textos como para hacer la idea, que está en Juan, ¿cierto? 8:31, un texto bien importante referente a ser discípulo, y lo leo, dice en el nombre de Yeshua. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Aquí vemos un proceso, ¿cierto? También encontramos, ¿cierto? Pablo, también un maestro, ¿cierto? La primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, dice:
también aquí vemos un proceso. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis las palabras que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Entonces, de acuerdo al comentario que hacía anteriormente, el significado de la palabra oír y es obedecer, y es muy importante aplicar todo esto. Pero antes de llegar a este conocimiento y llegar, ¿cierto?, a comenzar a ser un discípulo, también leemos, ¿cierto?, en Juan 3, que también está en el libro, sobre el tema del nacer de nuevo. Y es algo muy importante, que acá, ¿cierto?, un varón no entendía. Entonces esa es la pregunta, y vamos a leer un poquito. Dice, Juan 3:1 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y posteriormente encontramos que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar. Hay dos palabras importantes ahí. Y ciertamente Jesús también habló sobre que seamos como niños. ¿Y qué relación tiene el agua aquí en esto? Porque es un volver nuevamente, y aquí Nicodemo dice, no, yo soy ya viejo, ¿qué es lo que está pasando? Sí, bueno, para los judíos era muy claro este concepto del nuevo nacimiento. Y de esto vamos a hablar ahora que estemos en Chile con ustedes, porque hay mucha información histórica que tenemos con respecto a este concepto que tenían los judíos de nacer de nuevo. Por ejemplo, obviamente cuando nacía un niño, pues hablábamos de nacer de nuevo. Pero había otros momentos en la vida de un hombre en el que se podía declarar que estaba naciendo de nuevo. Usualmente cuando entraba en una nueva etapa en su vida en la que estaba de alguna manera madurando o haciéndose responsable de algo. Por ejemplo, cuando los jóvenes a los 13 años hacían lo que conocemos como el Bar Mitzvah o esta ceremonia en el que un joven se hacía hijo del mandamiento, es lo que significa Bar Mitzvah. De alguna manera estaba declarando públicamente, y los que estaban ahí presentes estaban declarando que ahora él era responsable de su vida espiritual. Cuando un hombre se casaba, ahora era responsable de una familia y se declaraba, ¿no? Está como naciendo de nuevo, está empezando una nueva etapa de su vida. Cuando el Mesías le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, la pregunta es, Nicodemo, la pregunta que hace es, ¿voy a regresar al vientre de mi madre? Pues si ya pasé por todas estas etapas de mi vida, ¿por qué tendría yo que volver a nacer de nuevo? Y la respuesta del Mesías es, Nicodemo, eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. Es necesario que nazcas del agua y del espíritu. ¿Qué es lo que significa el agua en la escritura? Ahí Nicodemo quizá hizo la conexión. ¿Qué significa el agua en la escritura? Tenemos muchos pasajes en la Biblia que nos dicen qué es el agua. Por ejemplo, tenemos el pasaje de Isaías 55:10 que dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces tenemos un pasaje en la profecía que nos está conectando la palabra de Dios con el agua. En Proverbios 25:25 dice, como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Y ahí conectamos el concepto de agua viva o de agua con el evangelio, besora, o lo que en griego se convirtió en este término que es muy conocido para nosotros como evangelio, evangelión, buenas noticias o noticias frescas. Como el agua fría el alma sediente son las buenas nuevas, o el evangelio, o la besora de lejanas tierras. Porque dos males ha hecho mi pueblo, dice Jeremías 2:13. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Ezequiel 36:25, mi profecía favorita, dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Qué hace la palabra del Señor cuando vamos a la Escritura? Nos limpia, nos lava de
la idolatría, las inmundicias y del pecado. Nuestro Mesías dijo en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, ¿qué nos lava? La palabra del Señor. ¿Qué nos santifica? La palabra del Señor. Es agua viva. De la misma manera como también la palabra del Señor es pan de vida, dice Juan 7:38, y Yeshua les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces, es necesario que nazcamos primero del agua. Necesitamos nacer de la palabra. ¿Por qué? Porque ahí empieza un proceso de purificación. No podemos llegar al Padre sin antes haber sido lavados. ¿Por qué? Tenemos que pensar toda nuestra relación de discípulo, y esto también es muy importante y lo vamos a observar y lo vamos a aprender ahora en el Congreso en Chile. Vamos a observar que hay un patrón en el tabernáculo en el desierto, hay un protocolo, y era necesario ser lavados para poder entrar al lugar santo. No, lo mismo sucede en esta visión que tiene Pedro. Cuando dice el Señor, le dice a Pedro, Pedro, mata y come, y le dice 3 veces, y Pedro no entiende qué le está diciendo, ¿no? Señor, nada inmundo ha entrado en mi boca. No llames inmundo lo que yo he purificado, lo que yo he lavado, para que nosotros podamos dar el siguiente paso de recibir el Espíritu. Necesitamos ser purificados, necesitamos nacer del agua y del Espíritu. Cuando Pedro sale de ahí con estos 3 varones, como tuvo esta visión 3 veces, estos 3 gentiles, y llega a la casa de este general romano, la casa de Cornelio, él se da cuenta que él ya ha sido, Cornelio y su familia han sido purificados, y dice que eran hombres, en particular Cornelio menciona que era un hombre que era de buen testimonio, que oraba y Dios escuchaba sus oraciones, y que era generoso y hacía obras de justicia. Entonces, Cornelio ha sido purificado, ha entrado en este proceso de purificación. ¿Y qué le falta a Cornelio? Recibir el Espíritu. Y entonces, cuando recibe el mensaje de salvación, dice que va a recibir el Espíritu Cornelio. ¿Cómo? Dice el mismo pasaje de Ezequiel 36. Primero nos purifica, dice, los voy a limpiar, los voy a purificar, de todos sus ídolos, de todas sus inmundicias los limpiaré. Y luego dice, y les voy a quitar el corazón de piedra y les voy a dar un corazón de carne. Y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis mandamientos, que guarden mis preceptos, que vivan de acuerdo al pacto. Y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Entonces, esto es lo que, por eso Ezequiel 36 me parece tan maravilloso, ese pasaje de Ezequiel 36, 25 al 27, porque explica perfectamente lo que el Mesías estaba queriendo decir a Nicodemo. Es necesario que nazcas del agua y del Espíritu. Primero que seas lavado por la palabra del Señor, y después que recibas el poder del Espíritu para hacer lo que no puedes en tu carne. Porque lavados por la palabra de Dios nos damos cuenta, hijo Señor, necesito dejar la idolatría y necesito dejar estas cosas y tengo estos problemas de carácter y quiero, Señor, cambiar, y de alguna manera nos damos cuenta que en nuestras fuerzas es imposible. Pero el Señor dice, si tú quieres realmente obedecerme, te voy a dar poder. No vamos a poder decirle jamás al Señor, fuimos muy buenos en su presencia, porque la ley que guardamos Él la inventó, y porque el poder que está en nosotros para que podamos guardarla fue dada por Él mismo. Entonces, todo es un regalo de Dios. La fe que está puesta en nosotros no es nuestra fe, no la inventamos, es la fe de Jesucristo, la fe de Yeshua el Mesías, puesta en nosotros. En su misericordia nos está dando poder. Pero de nosotros tiene que nacer el deseo, anhelo de obediencia. Por eso dice Hechos 5, que el Espíritu lo da Dios a los que le obedecen. Y lo mismo dice Juan 14, ¿no? Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y entonces vendremos. Dice, el Padre y yo vendremos y haremos morada en Él. No los voy a dejar solos, les voy a mandar un consolador. Uno que va a ser su ayudador, uno que va a estar con ustedes. Este Paracleto va a ser el que va a ayudarlos, va a reforzar para que puedan ustedes hacer lo que en sus fuerzas es imposible. Entonces, esto es lo que significa nacer del agua y del Espíritu. Es lo que Nicodemo necesitaba entender y recordar por toda la profecía. No basta solamente, como decíamos, hacer una oración. Tenemos que empezar un proceso de purificación porque se trata de llegar al lugar santo. O sea, la meta es llegar en todo el protocolo
del tabernáculo, entrar al lugar santísimo, donde está el trono de Dios. Y para eso es necesario primero ser lavados. Y luego lo que sucede en el lugar santo es justamente lo que tiene que ver con esta vida espiritual. Comemos de la palabra del Señor y alumbramos, como sucedía con la menora. Los sacerdotes renovaban su pan espiritual y después encendían la menora. Nosotros comemos del pan del cielo y reflejamos la luz de Cristo, quien es la luz del mundo. Y nuestras oraciones suben al trono de la gracia, que es de como olor fragante. Lo que está detrás de la cortina, solamente por la gracia de Dios a través de nuestro sumo sacerdote de Yeshua el Mesías, podemos tener acceso ahora, pero un día le veremos tal cual es, le veremos cara a cara. ¿Qué significa ser espiritual? ¿Cómo sabemos que tenemos el espíritu? La Biblia nos lo dice. Ser espirituales es tener la mente de Cristo. Ser espiritual es, porque podemos ser muy espiritualistas, o sea, poner el asunto de ser espirituales en un estado muy metafísico, intangible, pero en la Biblia ser espiritual es completamente concreto, lo podemos tocar, oler, sentir. Por ejemplo, les voy a dar algunos pasajes en la Escritura. Ezequiel 36, un capítulo después, dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Pero esta palabra aquí, el ruach, se puede traducir como mente. Y pondré dentro de vosotros mi mente, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Dice Jeremías 17:8, porque será como el árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Entonces, ¿cómo sé que soy espiritual? Bueno, si he sido lavado, si estoy siendo alimentado por el agua viva, el resultado es el fruto. Ser espiritual es producir fruto. El que ha sido, el que está produciendo el fruto de la raíz, que es la palabra del Señor, el resultado va a ser fruto bueno. De lo contrario, no hay prueba, no hay evidencia de que ha sido salvado. Dice Lucas 6:44, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Dice Hebreos 10:31, si estás dando fruto malo, entonces es simple, tú piensas que eres salvo, tú tienes conocimiento de Cristo, pero no has nacido de nuevo. Por lo tanto, si no te arrepientes, serás juzgado y deberás temblar, porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Está parafraseado este pasaje de Hebreos 10, que es muy fuerte cuando lo entendemos. Dice Miqueas 7:13, y será asolada la tierra a causa de sus moradores por el fruto de sus obras. Entonces, nacer del agua es ser lavado por la palabra del Señor, ser purificado por la palabra del Señor. Y ser espiritual o nacer del Espíritu es producir el fruto como resultado de la salvación que hemos recibido. Y entonces ya no es tan difícil pensar si soy espiritual o no. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, si fuiste salvo por el regalo de gracia del Mesías que tomó tu lugar en la cruz, entonces lavado has sido por su sangre y por su vida, que es su palabra, y entonces has recibido el Espíritu, que es poder de Dios, para producir el fruto de la salvación que ahora está en tu vida. Fuiste convencido de pecado y entonces te diste cuenta que eres esclavo, dejaste la vida vieja, es lo que significa la palabra arrepentimiento, y este conocimiento de la verdad te lleva a vivir una vida de obediencia y de fruto abundante, fruto bueno. No puedes estar produciendo fruto malo si la palabra de Dios es lo que está sembrado en ti. Y eso lo hace completamente práctico, no está difícil. Te escucho, Matías. Bueno, sí, muy importante el tema del nacimiento de nuevo para poder recibir esto. Hay un texto que habla, Pablo dice, de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esas cosas viejas pasaron. Aquí son todas hechas nuevas. Ahora, es muy delgada la línea también, o el hilo, ¿cierto? Porque también vemos ciertas enseñanzas disfrazadas, ¿cierto? Que pueden ser,
tomadas de la palabra, pero el profeta dice que hay hay males que ha hecho mi pueblo. Dice, me dejan a mí manantial de aguas y cavan así cisternas rotas que no retienen agua. Entonces, ¿cómo poder identificar esas aguas que nos hacen? Yo creo que tenemos que, por esta razón, el verdadero creyente necesita conocer la palabra de Dios para poder distinguir si lo que está recibiendo es agua fresca y pastos verdes o está recibiendo enseñanza de hombres. No hay de otra más que ser oidores y hacedores de la palabra. O sea, no basta solamente recibir información, sino practicarla. Y por otro lado, ser como los de Berea. Los de Berea no se conformaban con lo que Pablo les decía. Pablo era un fariseo de fariseos, un maestro de la ley. Se sabía de memoria la Torá y el libro de Isaías, no podía citar de memoria. Y aún así, cuando Pablo se iba, agarraban el rollo de la Torá y revisaban que todo lo que Pablo había todo lo que Pablo había dicho correspondía a la palabra del Señor. Estaba de acuerdo a la Escritura. Entonces tenemos que ser bereanos como los de Berea, más nobles, dice que los de Tesalónica, porque no se conformaban solamente con escuchar, sino que se atrevían a preguntar, a investigar y a hacer las cosas de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Lo que prueba que ellos no creían que Pablo era infalible. Este es el problema que tenemos aún ahora los creyentes. Pensamos que porque el Roe lo dijo o el rabino fulanito lo dijo, son infalibles. Lo único que es infalible es la palabra de Dios. Ningún comentario, ningún comentarista, ningún maestro es infalible. Por eso yo temo al Señor y les digo al final, agarren su cuaderno, tomen notas, investíguenlo ustedes, porque yo me puedo equivocar, ¿verdad? Quizá algo que yo no vi, pero si estás realmente buscando revelación de Dios, tendrás que tener el cuidado de investigar por ti mismo cada cosa que estás recibiendo. Por eso les digo, escúchenlos a todos, no sigan a ninguno. Sí, Matías. Sí, bueno, y lo último, claro, bien dicho, ¿cierto? En cada enseñanza, que nadie te diga Lo el que que dice dice, la Biblia. léela por ti mismo. Léela por Entonces, ti mismo. Amén. ese es el comienzo del camino del discípulo y bueno, yo por mi parte acá yo doy gracias al Eterno y también le doy gracias a usted, hermana Katy, y a mis hermanas también que gracias al Eterno nos ha permitido estar aquí apuntalándonos unos a otros. Así que Así es. bendecidos sean. Gracias. Así es. Gracias. Amén. La última pregunta como para terminar, el concepto del bautismo, la tevilá, que es referente al agua. ¿Cómo entra acá en esto de limpiarnos? ¿O es algo físico de algo espiritual? Yo creo que ahí entran los dos conceptos, ¿no? La palabra siempre el Señor nos enseña algo espiritual en el mundo físico. El Señor instituyó este concepto de la purificación o de la mikvah, de bajar a las aguas desde la creación. O sea, es interesante que el Señor separó las aguas de arriba y las aguas de abajo. Y que la tierra luego fue purificada con agua en el tiempo del diluvio. De alguna manera observamos ahí, ¿no? Un bautismo para toda la tierra para purificación. Esto es lo que representa en primera instancia el bautismo o la tevilá. Luego llegamos al tiempo de la salida de Egipto y entonces Israel es rescatado con mano poderosa de la esclavitud en Egipto, el Señor los libera y luego los bautiza, porque es lo que más Pablo lo entiende, lo interpreta perfectamente en su carta a los Corintios, ¿no? Dice, en el mar todos fueron bautizados y entonces el Señor los hizo cruzar por el mar. Físicamente tuvieron que cruzar y llegar al otro lado, aunque ya eran libres, tuvieron que hacer este procedimiento de purificación. ¿Por qué? Porque de alguna manera el bautismo es una declaración pública de que el faraón o lo que nos esclavizaba ha quedado muerto. El Israel pasó de un estado a otro después de ese evento del cruce del Mar Rojo. Eran esclavos, todavía quizá estaban siendo perseguidos por Faraón, pero finalmente cuando se cierran las aguas queda ahí sepultado lo que los esclavizaba y ya no hay vuelta para atrás. Entonces, de alguna manera el bautismo físico es esta declaración de purificación de muerto
al pecado, vivo para Cristo. Yo ya no soy lo que era antes, ¿no? Me estoy desnudando del viejo hombre, me he visto del nuevo hombre para empezar esta nueva etapa en mi vida y en mi relación con Dios. Las novias necesitaban purificarse y entrar en este baño de purificación previo al matrimonio. Los sacerdotes tenían que purificarse en este procedimiento previo a su servicio en el santuario. Entonces, físicamente, de alguna manera, también nuestro cuerpo tiene que ser purificado. ¿Por qué? Porque ahora vamos a convertirnos en templo del Espíritu. Esta es una forma de declarar que hemos sido apartados. El sacerdote era apartado, separado, por medio de este procedimiento para el servicio en el tabernáculo y en el santuario. Entonces, lo que sucede en el corazón, en nuestra relación, lo mismo que entendemos como la circuncisión, o sea, se quita de nosotros este estorbo que no nos permitía tener una relación con el Eterno. Y físicamente hacemos una declaratoria, ¿no? Egipto quedó sepultado y ahora empieza una nueva vida, una nueva relación, ahora con mi nuevo esposo, ¿no? Esta nueva relación, ahora le pertenezco y he sido apartado para él. Ya no puedo regresar a la vida vieja. El hijo pródigo no puede salir de la casa del padre ya diciendo ahora pues me regreso a la vida vieja. No, ya fuiste vestido, ya se te puso el anillo, ya se sacrificó el cordero, ahora te quedas en casa del padre y te decides a vivir en obediencia. Vas a aprender lo que no habías hecho y no habías practicado. Entonces el bautismo es eso, el bautismo es básicamente una declaración pública, teniendo al cielo y la tierra como testigos de que ahora le pertenecemos a Él, de que hemos sido apartados y que empezamos esta nueva ruta hacia el Sinaí, hacia la obediencia a sus mandamientos, aprendiendo y siendo lavados y purificados todos los días. Una vez, bueno, ya después de haber cenado los discípulos con nuestro Mesías, esta última cena, nuestro Mesías se quitó el manto de maestro y se puso el manto de siervo, la toalla, y le lavó los pies a sus discípulos. Y cuando llegó con Pedro le dijo, no me vas a lavar los pies, a mí no me vas a lavar los pies. Y el Señor le dice, si no te lavo no vas a tener parte conmigo. Entonces Pedro dice, entonces de la cabeza a los pies báñame, ¿no? Y el Señor le dice, tú ya has sido lavado por la palabra que les he dado. Entonces la palabra nos purifica por completo. Pero el creyente necesita continuamente ser purificado. Entonces lo hacemos en un evento que conocemos como el bautismo, que nos identifica con el Mesías. Pero por eso también la Biblia habla de las doctrinas de los bautismos. No habla de un solo bautismo, de la doctrina de los bautismos, sino que también nos purificamos, ¿no? Y a veces necesitamos regresar a las aguas, al agua viva para ser lavados y purificados. Y la Escritura nos habla de muchas instancias en las que necesitamos ser purificados, justamente porque ahora somos templo del Espíritu. Entonces ahí podríamos hablar horas y horas acerca de las doctrinas de los bautismos y de la tevilá y de la purificación y de todas las razones que menciona la ley, ¿no? Por las que tenemos que estarnos purificando constantemente. Pero ese es en esencia el corazón, ¿no? El principio del bautismo. Es una declaratoria de que ya no estamos en el mismo lugar donde estábamos antes y ahora empezamos una nueva relación con una nueva vida. Con una nueva meta, ¿no? Un día recibiremos un cuerpo nuevo, pero mientras estamos en esa condición, es necesario purificarnos porque nos ensuciamos los pies en el camino. Amén, amén. Gracias, hermana Katy, muchas muchas Y bueno, contarle a mis hermanos de acá de Chile que nuestra hermana Katy va a estar en Santiago los días 15, 16, 17 de marzo del 2024. Hablando del camino del discípulo, ese es el tema. Coménteles a los hermanos con qué nos va a deleitar acá en Chile. Sí, así es. Vamos a tratar muchísimas cosas. Hay varias ilustraciones que quiero llevarles para que ustedes de alguna manera entiendan este proceso por el cual nos lleva el Señor. Hay un proyecto del Eterno desde el principio al fin para de alguna manera purificar y preparar a su novia para el encuentro que él está anhelando. Y
Y todo está conectado en la escritura, ¿no? Los 7 días de la creación están conectados con las 7 fiestas bíblicas y está conectado con las 7 iglesias de Apocalipsis y está conectado con los 7 espíritus de Dios y está conectado con los 7 pactos bíblicos. Entonces, de alguna manera, lo que necesitamos observar es que el camino del discípulo tiene que pasar por este proceso, por este procedimiento de Dios, que está de alguna manera explicado en este patrón de 7. El discípulo tiene que pasar por cada una de estas etapas para ser purificado y ser perfeccionado. Esta es la idea de la escritura. Y lo que Pablo nos enseñó en 2 Timoteo 3, 16 y 17, ¿no? Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, para a fin de que el hombre de Dios sea en justicia, ¿no? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, el discípulo tiene que pasar por este proceso para perfeccionarse o completarse. No podemos quedarnos a mitad del camino. A veces algunos cruzan la puerta y algunos llegan al altar de sacrificio y se quedan ahí. Y necesitamos avanzar al lavatorio, necesitamos pasar por cada una de las etapas. Tenemos que pasar por las 7 fiestas bíblicas, espiritualmente hablando. Tenemos que entender el patrón de los 7 días de la creación. Entonces, vamos a hablar de todas estas cosas, lo vamos a conectar justamente con lo que significa ser discípulos, lo que significa ser espirituales, lo que significa tener entendimiento de la palabra del Señor para escuchar y obedecer y ser transformados. La meta del creyente, dice la Escritura, es conocer a Dios. Ese es el todo del hombre, que podamos conocer a Dios. Y empezamos en este caminar detrás del Mesías para caminar este camino angosto hacia la purificación. Entonces están cordialmente invitados a estudiar con nosotros durante estos 3 días que vamos a estar juntos. Va a ser muy intenso, va a ser muy bonito. Tendremos la oportunidad de hacer preguntas y de responder inquietudes. Yo creo que es algo que es muy especial cuando nos podemos ver cara a cara. En las redes sociales es difícil, ¿no? Responder todas las preguntas de todos, pero en un ambiente así podemos convivir, conocernos, darnos cuenta que no somos los únicos que estamos estudiando, que en nuestras regiones hay muchos como nosotros que tienen hambre y sed de la palabra. Y yo quiero invitarlos a que participen, a que no se pierdan la oportunidad. La verdad es que es difícil, ¿no? Tener este tipo de eventos internacionales y que haya personas que se avienten, decimos aquí en México, ¿no? Al ruedo para organizar este tipo de eventos. Es, yo creo que una gran bendición para cada región del mundo, que podamos pasar este tiempo estudiando, escudriñando, adorando, alabando y aprendiendo y reforzando estos conceptos que son tan importantes con respecto al discipulado. El Señor no nos mandó a ser creyentes o convertidos. El Señor nos mandó a ser discípulos, y los discípulos no pueden hacer menos que desear y anhelar parecerse a su maestro. Entonces, si esa es nuestra medida, entonces no vamos a desear parecernos a otros creyentes, vamos a desear parecernos al Mesías. Y la meta es alta, pero él no cree que sea imposible para nosotros. Él cree que es posible que podamos cada día parecernos más a Él. Entonces están cordialmente invitados. La página web es www.katigomesf.com.mx/Chile, y ahí está toda la información y me dará mucho gusto abrazarlos, y ya anhelo abrazarlos a ustedes 3 en persona, y será un gozo estar con ustedes en marzo. Esperamos estar con la ayuda del Eterno allá. Ya estamos en eso. Así que Eso. vamos a dejar aquí en la descripción del video el link para que se puedan inscribir. Los cupos son limitados. Es bien accesible, es bien económico. Solamente se está cobrando prácticamente los gastos de costo, digamos, de La la alimentación estadía, y la hospedaje. alimentación, todo eso. Así que Sí. no se pierdan. Invitamos a todos los hermanos que están en Chile o los que están cerca de Santiago, que les queda más. Nosotros vivimos en el sur de Chile. Nos tocan varias horas de viaje, pero queremos estar allá, queremos conocer más hermanos, queremos que Chile también conozca que hay personas que están guardando la Torá en este tiempo. Entonces queremos estar todos unidos y estar allá. Así que hermana Katy, Bien. muchas gracias. Eh,
La bendecimos. No sé si mi hermana Alejandra quiere también despedirse de usted. Bueno, Matías, señorita Alejandra, primero despídase. No, gracias, hermana Katy, por este tiempo que nos ha regalado, de verdad, seguir aprendiendo lo que es ser un buen discípulo, que ese es como nuestra meta, parecernos a nuestro Mesías Yeshua y cada día de a poquito ir por este proceso y este caminar con excelencia, en obediencia y nada, que la misma palabra vaya transformando nuestras vidas, se vaya haciendo vida nuestro Mesías en nosotros. Así que gracias por este tiempo, Dios mediante. En marzo nos estaremos viendo y abrazando. Va a ser un gusto poder compartir con usted. Y ahí seguimos viendo las enseñanzas de Éxodo, la de Y Oseas. Oseas. Sí, Con todo gusto les espero. Jueves a las 11 y viernes a las 7 de la noche, hora del centro de México. Estoy para servirles. Gracias por el gracias. tiempo. Gracias, Alejandra. Hermano Matías. Sí, muchas gracias, hermana. Gracias al Eterno también por por supuesto, esta oportunidad, esta entrevista. Vamos avanzando, ¿cierto? Como discípulos estamos viviendo leche primero, luego alimento sólido. Bueno, luego el Señor nos ceñirá e iremos donde Él nos envíe. Bendito el Amén. Eterno, y gracias por esta oportunidad. Sí, mi hermano, que el Señor les bendiga. Amén. Muchas gracias a todos, a los que nos han acompañado hoy día en este Shabbat. Que tengan un hermoso Shabbat, que el Eterno los bendiga y los esperamos en marzo. Muchas bendiciones. Shalom, shalom. Bendiciones. Shalom. לפניך, על חסד ויופי, על אושר וטוב. מודה אני על הסיפור שכתבת לי.